Buenas, buenas, buen día, buenas tardes a todos. ¿Ahí se escucha? ¿Me confirman si me ven y me oyen bien? Sí, todo bien. Ok, gracias. Yo los escucho medio bajito, pero ahora veo si lo puedo solucionar. Bueno, gracias a todos por estar acá, por conectarse. El tema de hoy es un tema muy especial porque vamos a hablar de la autoestima versus la autocompasión y porque esta terapia centrada en compasión está un poco dejando de lado este uso tan extremo que le hemos dado desde la psicología a la autoestima y el modelo tan enfocado en logro. Ahora vamos a entender un poquito más en detalle. Les cuento que estamos en vivo por YouTube. Si hay alguna persona que tiene problemas con Zoom, también nos puede seguir por ahí. Acá les voy a dejar, creo que por acá tenía el enlace para compartirles por si quieren enviárselo también a alguna otra persona que no se llegó a inscribir. ¿Me escuchan con eco o me escuchan bien? Porque yo me siento un poquito de eco. A ver cómo se copia esto. Ok, bien. Acá tenemos el enlace en YouTube, por si lo quieren reenviar o simplemente prefieren seguirlo por ahí. Bueno, amigos, vamos a empezar para las personas que llegaron puntual y ya si agarran la sesión un poquito más adelantada, recuerden que va a quedar grabada, así que no se preocupen, que van a poder verla. Lo primero que quiero comentarles es de que esta parte de autocompasión, esta unidad y cómo la vamos a explicar y cómo la vamos a trabajar, parte de mi programa de mindfulness, donde a través de 8 semanas desarrollamos las habilidades psicológicas más importantes que nos ayudan e incrementan nuestro bienestar psicológico. Así que es un poco para que conozcan este programa y si les interesa ya luego les puedo pasar más información. La estructura del webinar va a ser un poco conocer qué es la autocompasión, qué es esta definición, cuáles son las diferencias con otros conceptos como por ejemplo de empatía, de contagio emocional u otras confusiones que pueden surgir en torno a la autocompasión. La segunda parte vamos a ver esta autocompasión versus autoestima y porque es una alternativa para fomentar esa relación más cercana con nosotros mismos. Y por último, vamos a cerrar esta sesión, porque como es un webinar, vamos a trabajar desde la práctica con una meditación guiada y algunos ejercicios de reflexión para que puedan pensar en ello. Entonces, lo primero que vamos a hacer como mindfulness no es una práctica tanto teórica, sino que la necesitamos transitar, necesitamos hacernos parte de ella. Vamos a comenzar con una pequeña meditación. Así que los invito a todos a que se pongan cómodos en sus casas. Siéntense con su espalda derecha, pies apoyados en el suelo. Pueden poner sus brazos para que reposen cómodamente en sus piernas. Y a lo largo de 5 minutos voy a ir guiándolos para que conectemos con nuestras necesidades, con nuestro cuerpo y cómo nos sentimos en este momento. Si desean pueden cerrar los ojos. Si les es más cómodo al inicio, pueden dejarlos simplemente abiertos, con la mirada en un punto fijo. Y en primer lugar vamos a conectar con nuestra respiración. Inhalo. Exhalo y voy liberando cada tensión de mi cuerpo, haciendo que con cada exhalación
se vuelva más y más pesado. Inhalo. Exhalo y libero esa tensión en mi cuerpo, ese sostenimiento activo. Y poco a poco el silencio irá mostrándome dónde debo reposar mi atención. Puede que sea alguna zona de dolor, de tensión, algún impulso en querer rascarme, algún picor presente en mi cuerpo. En ese caso, voy a conectar con la pregunta: ¿qué necesito? ¿Qué necesita mi cuerpo en este momento? Dejo que mi cuerpo sea quien sabiamente me guíe hacia esa respuesta, intentando solo identificar la necesidad, no yéndonos con la interpretación y con la crítica de por qué llegamos a ese estado o por qué no hicimos lo que hicimos y por eso tenemos ese estado de tensión o dolor. Simplemente observo la necesidad que hay en él. Ahora con mis manos voy a frotar mis palmas para sentir ese calor, esa experiencia cuando tocamos nuestro cuerpo, cómo se activa el tacto y las sensaciones. Y voy a reposar mis manos en aquella zona a donde mi cuerpo me dijo que debía prestar la atención. Puede ser mi espalda, mis piernas, puede que no encuentre ningún lugar en concreto y también está bien. En ese caso puedo reposar las manos en mi pecho y conectar con ese calor humano. Conectados con esa sensación cálida, puedo hacer esos movimientos de caricia que buscan liberar ese dolor y esa tensión, como si estuviera acariciando a alguien que sufre, a un niño que se ha golpeado, que necesita que le suave poco a poco, que acaricien su cuerpo.
conectados a esa zona, vamos a utilizar una frase compasiva para conectarnos con ese dolor. Y voy a repetirme internamente que pueda sentir calma, que pueda estar en paz. Que pueda sentirme bien. Y alguna frase que se nos venga en nuestra mente cuando estamos conectados con esa zona de mi cuerpo. Poco a poco vamos a conectar con la intención de la práctica, que no solo es reconocer nuestro dolor o alguna sola detención, sino que es comprometernos, pasar a la acción, motivarnos. Por tal motivo, me pregunto, ¿qué puedo hacer con esta sensación? ¿Qué puedo hacer con esta necesidad que contacté? ¿Puedo darme aquello que necesito ahora? Si necesito un abrazo, puedo dármelo ahora mismo. Si mi cuerpo me pide que estire, puedo generar un estiramiento suave. Si no puedo darme aquello que necesito ahora, voy a generar el compromiso que luego, en las próximas horas, intentaré conectar nuevamente con esa sensación y satisfacerla. Poco a poco voy volviendo, vuelvo a poner contacto en mis pies con el suelo. Genero una respiración profunda. Me conecto con el ambiente, con los ruidos del entorno. Y vuelvo a esta sesión de compasión y mindfulness. Bien, estoy leyendo por los comentarios que Pamela no me escucha. No sé si los demás están escuchando. Si alguien me confirma. Ok, gracias, Kelly. Les comento que pueden poner sus camaritas para que podamos conectar entre todos y conocernos, pero son libres si lo quieren poner uno, por supuesto. La idea de esta meditación es
primeramente conectar con nuestras necesidades emocionales, físicas, espirituales que tenemos en nuestro cuerpo y que muy pocas veces reparamos en poner atención, en hacer esta pausa consciente y conectamos en este poder y en esta capacidad que tenemos nosotros mismos de satisfacer esas necesidades, de darme eso que necesito, que muy pocas veces paramos a hacerlo a lo largo del día, ¿sí? Generalmente sí que tenemos como necesidades físicas a las que sí solemos satisfacer más rápidamente, por ejemplo, el hambre, la sed, pero con nuestras necesidades emocionales no sucede tanto, ¿sí? Es como que las vamos retardando en escuchar y en hacer algo con ellas. Entonces, un poco esta práctica es una invitación a atender cómo está nuestro cuerpo y qué puedo hacer con mi cuerpo, ¿sí? Y generar ese compromiso activo que en las próximas horas pueda hacer ese cambio que necesito. Ahora vamos a comenzar con lo que es la compasión, pero antes, para quienes no me conocen, seguramente que muchos de ustedes sí me conocen porque están aquí en este live o en este webinar, pero mi nombre es Celeste y estoy especializada en mindfulness y en las terapias de tercera generación, así que hago mucho hincapié en esta sabiduría genuina que tenemos en nuestro cuerpo, en esta capacidad de atender plenamente nuestros mensajes que vamos sintiendo a través de sensaciones físicas, a través de síntomas y cómo podemos ir trabajándolos desde un lugar más pleno. Hoy vamos a trabajar un poquito más en la compasión y por qué es bueno que reforcemos esa relación interna y amorosa con nosotros mismos en la forma de relacionarnos. Entonces comenzamos con lo que es la compasión. Es una cualidad que tenemos en nuestra mente que nos permite hacernos conscientes de nuestro sufrimiento y el sufrimiento de los demás, ¿sí? Hasta aquí esto sería como la empatía, ¿sí? La empatía es algo de la que muchos seres humanos podemos desarrollar y que hace que podamos tener estas relaciones recíprocas o estas relaciones sociales con los demás, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? La autocompasión va un poquito más allá, porque hay un deseo, hay un compromiso de disminuir el sufrimiento en uno mismo como en los demás, ¿sí? Entonces, ya que les hablo de esta diferenciación entre empatía y compasión, me gustaría contarles por qué están estas diferencias, ¿sí? Lo primero que quiero compartirles es que la compasión es un viaje, ¿sí? Es un viaje de vuelta. Si bien la implicación de empatía y compasión suelen confundirse, porque para que pueda ser compasivo necesito de este primer paso de ser empático, la compasión termina siendo un proceso mucho más complejo, ya que no solo me pongo en el lugar del otro y me sitúo en su dolor y en su vivencia, sino que vuelvo a generar ese compromiso activo de qué puedo hacer por el otro, ¿sí? A través de la neuroimagen se demostró que la empatía activa en mi cerebro los circuitos de dolor, lo que me permite conectar con las emociones de las personas. Pero lo que sucede es que si yo me quedo situado en ese dolor, no me ayuda ni a mí ni a la persona que está viviendo esto, ya que a largo plazo esta situación de sobreempatía lo que me va a ocasionar es un síndrome de quemado, el síndrome de cuidador, ¿sí? No sé si en algún momento les ha pasado por ahí si tienen profesiones relacionadas con la educación o profesiones relacionadas con la salud o han cuidado durante mucho tiempo a alguna persona enferma en su familia que al principio les generaba tanta empatía esa situación difícil, esa enfermedad que estaban viendo, pero poco a poco con el tiempo y el ver que no podían hacer nada al respecto, se fueron desensibilizando y fueron tomando una distancia tan grande que ya no les provocaba absolutamente ninguna emoción. No sé si hay alguien de todos los participantes que les haya pasado algo parecido, pero es lo que sucede con muchos profesionales en la medicina, en la salud, ¿sí? Tenemos muchos doctores y muchas enfermeras que comienzan, sobre todo que son los que están más en la primera línea,
que comienzan con una empatía muy alta, con un cuidado muy genuino hacia sus pacientes, pero luego en el tiempo y por no saber cuidarse y no hacer esta distinción del sufrimiento del otro con el sufrimiento mío, termino generando como una distancia emocional muy alta a través del cual después me es difícil empatizar y termino teniendo como sintomatologías todo lo contrario, como una anedonia, como un bloqueo emocional, una frialdad hacia las emociones del otro a modo de defensa, ¿sí? Porque mi mente lo que quiere es defenderse y protegerse y ya me he generado tanto dolor con las emociones o con el problema del otro que ahora lo único que necesito es poder tener un poco de alivio, un poco de paz. Entonces, ante eso, lo que termino haciendo es la respuesta contraria. Entonces, ¿por qué necesitamos generar ese viaje de ida? Porque en la compasión, nosotros cuando generamos ese viaje de ida, nos comprometemos a aliviar el sufrimiento del otro o aliviar nuestro propio sufrimiento. Y hay una voluntad que ayuda a resolver. De nada me sirve a mí quedarme con las emociones de lo que le está sucediendo al otro si no me voy a comprometer activamente con hacer algo, ¿sí? Si no voy a colaborar en lo pequeño que pueda y aportar mi granito de arena. Cuando yo aporto desde mi lugar y puedo generar como esta especie de acción o de energía que se va movilizando, tanto con mis conocimientos o con mi ayuda o con cualquier acción que pueda hacer, este dolor se va aliviando. El dolor que me causa la empatía se va aliviando y no me agota, al contrario, es como que recarga mi energía, ¿sí? Por eso cuando viene quizá alguna amiga, algún amigo y nos cuenta algún problema, alguna dificultad y nosotros le decimos, pero quizás si podés hacer esto o probá a hacer lo otro, y la persona lo toma muy receptivamente y realmente como que es algo que no lo había pensado y le genera una novedad, nosotros nos sentimos muy útiles, nos sentimos muy recargados y todo ese malestar que vino la persona a contarnos no nos quema, no nos produce ese dolor y esa sensación de no poder hacer nada al respecto, ¿sí? Pero acá también es muy importante entender de que cuando estamos frente a situaciones de dolor y por mucho que nosotros querramos aportar, hay veces que no se puede cambiar esa situación y ahí lo único que nos queda es la aceptación radical desde una posición activa, entendiendo de que a veces las cosas son como son, que por mucho que las querramos cambiar, no las podemos cambiar, ya están sucediendo en este momento y comprender que también la otra persona es un poco víctima de su historia de aprendizaje, de su biografía y que elige según las cosas que ha vivido, le ha pasado y sobre los modelos de crianza y las situaciones que ha tenido. Entonces también salir de esa mirada juzgadora y culpabilizadora de no entender qué es lo que están haciendo. Entonces acá pasamos un poco a la siguiente diapo, que me parece que me pasé una, que son los tres componentes de la compasión, y acá es donde nos metemos a entender qué es la compasión para la psicología, porque hasta ahora estuvimos un poco hablando de lo que es compasión, de lo que es autocompasión, pero desde una mirada más oriental, desde esta filosofía budista, que es un poco desde donde nace este movimiento mindfulness y desde donde nace esta autocompasión. Pero a mí lo que me gusta explicar un poco, y que lo tomo de Christine Neff, es que para que podamos ser verdaderamente autocompasivos, ¿sí? Generar esta respuesta de cuidado y este compromiso de aliviar nuestro sufrimiento, necesitamos de tres componentes principales, que el primero es mindfulness o atención plena, porque para aliviar mi dolor necesito primero conocerlo, necesito saber que estoy sufriendo. La atención plena va a ser este estado mental no crítico en el que puedo observar mis pensamientos, mis sentimientos, cómo van ocurriendo, y no intento negarlos, suprimirlos o ignorar ese dolor que estoy sintiendo, sino que simplemente me hago consciente que están ahí. Es lo que hicimos en la primera etapa de la meditación. Hicimos conscientes de que había en mi cuerpo una tensión,
un picor, alguna zona de molestia, y me hice consciente de que estaba ahí, porque para que pueda aliviar mi dolor, necesito primero conocerlo. Entonces, lo segundo, que es sumamente enriquecedor y que también sana muchísimo cuando estamos viviendo una situación difícil en nuestra vida, es esta humanidad compartida. Muchas veces cuando nos sucede algo, tendemos a aislarnos, creer que esto nos pasa solo a nosotros, nos preguntamos por qué a mí, por qué me tiene que pasar esto a mí, por qué no le pasó a otro, nos sentimos como muy aislados, muy huérfanos en el mundo. Y, por ejemplo, en las personas que tienen ansiedad, conocer que hay otras personas que están atravesando esas mismas sensaciones, que hay otras personas que ya atravesaron esos síntomas, que pudieron superarlos o que los atravesarán en un pasado, en un presente, en un futuro, y que es parte de la condición humana, genera muchísimo alivio, muchísima calma, porque no nos sentimos ya aislados y no sentimos que esto que nos está pasando es solo a nosotros, y que muchas veces tenemos esta sensación de que nos pasa porque es un castigo, es algo que nos está dando una señal el mundo, el universo, y por eso me está doliendo y por eso me está pasando esta situación únicamente a mí. Pero cuando hago esta humanidad compartida, puedo compartir mi dolor, ¿sí? Por eso que cuando hacemos grupos terapéuticos, y al principio les decía, si quieren pueden prender sus camaritas, conocerse, interactuar, es simplemente ver nuestras caras, hacer contacto visual, tener esa relación recíproca entre todos los oyentes que estamos aquí para aprender, que necesitamos generar esa compasión con nosotros mismos, también es terapéutico. Simplemente mirarnos, simplemente estar en el grupo. Se han fijado que muy pocas veces nos miramos a la cara. No sé, el otro día iba paseando por el centro y me daba cuenta que cada vez que me cruzaba una persona de frente, miraba hacia abajo. Y era como que no quería hacer contacto visual. Y eso mismo observaba en las demás personas. Cada vez que me cruzaba alguien de frente era como que todos íbamos mirando y tratando de esquivar ese contacto visual, ¿sí? Y esto es porque vamos tan aislados en nuestros pensamientos, en nuestra rutina, en las cosas que vamos sintiendo, que paramos muy pocas veces a conectar con las personas. Y ahora más adelante van a entender por qué necesitamos conectar con otros seres humanos para aliviar nuestro dolor, ¿sí? Ahí veo que ya prendieron algunas camaritas. Marco, gracias. Y ahora vamos con la tercera parte de este componente de compasión, que es la autocompasión. La autocompasión va a implicar ser cálidos y comprensivos con nosotros mismos cuando sufrimos, ¿sí? Muchas veces cuando estamos en una situación de sufrimiento, en una ruptura amorosa, en algo que nos haya sucedido que no teníamos previsto, lo que se activa es la autocrítica. Es este rechazo hacia nuestras experiencias, el querer autoflagelarnos, el querer autocastigarnos con lo que nos está sucediendo, el sentirnos inadecuados, el criticarnos constantemente creyendo que así vamos a obtener algo bueno en nosotros. Entonces, ya se descubrió a través de la ciencia que esto no ocurre, porque simplemente el sentir vergüenza, el sentir culpa y el criticarnos activa ciertas áreas cerebrales que inhiben los centros de aprendizaje. Entonces, cada vez que nos culpabilizamos, no estamos aprendiendo de las experiencias, que es contrario a lo que venimos haciendo durante generaciones y generaciones, ¿sí? Cuando nosotros éramos niños, o quizá los padres de nuestros padres o nuestros abuelos, creían que aprendíamos por esto de el castigo. Si algo nos salía mal, nos castigaban y así podíamos aprender y tener como esta lección aprendida. Pero gracias a los avances en psicología, a los estudios en neuroimagen, se comprobó que cada vez que sentimos culpa y insatisfacción con nosotros mismos, estos centros de aprendizaje quedan completamente inhibidos y no podemos aprender de esta experiencia. Lo que hacemos es actuar por consecuencias y generamos como emociones desagradables de miedo, de un poco
no saber, incertidumbre, no saber qué esperar de esa situación, si está bien, si está mal, pero no es un verdadero aprendizaje. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario que podamos ser comprensivos cuando sufrimos, cuando nos rechazan, que podamos tratar de aliviarnos ese dolor con cariño, con bondad, con una voz compasiva, y que busquemos no sobreidentificarnos con estos pensamientos y estos sentimientos, porque también esto es una reacción muy frecuente. Cada vez que estamos en una situación de malestar, es como que nos apegamos a ella y nos damos más con el látigo, y cada vez que nos sentimos tristes buscamos más motivos para estar tristes y recordamos la otra situación en la que sentí tristeza, y se empieza a hacer como una sobreidentificación con ese dolor, y termino completamente fatigado, termino quemado de tanto conectar con esas experiencias, ¿sí? No sé si también les ha pasado algo por el estilo. Entonces, ahora vamos a hablar de por qué esta autocompasión es tan positiva en nosotros, porque tenemos algunos mecanismos de acción que son comprobados, ¿sí? A través de varios estudios. Ya luego les voy a pasar los estudios para que, si quieren, puedan verlos y chequearlos, porque son muy interesantes, de que la autocompasión tiene generalmente estos 4 mecanismos de acción, ¿sí? Lo primero que hace es disminuir nuestra autocrítica, ya que al contactar con este diálogo crítico y poderlo empezar a cambiar hacia a un diálogo más compasivo, más bondadoso, más cariñoso con nosotros, va a ir disminuyendo la autocrítica per se. Lo segundo que ocurre es que disminuye las rumiaciones, ya que se rompe este ciclo de autorreproches en donde nos criticamos y nos castigamos cada vez que hacemos algo mal, y podemos aceptar nuestras luces y nuestras sombras. Nos aceptamos genuinamente y por completo. No solo acepto la parte buena y lo que quiero que se sobresalga del resto, sino que acepto todo mi ser. Lo tercero, perdón, que ocurre es que tenemos una repercepción de los sucesos vitales. Se ven las situaciones difíciles de nuestra vida con mayor perspectiva y desde una posición activa, no desde una posición del victimismo y del cinismo y de que no puedo hacer nada al respecto, sino desde una situación de qué puedo hacer al respecto, cómo puedo aliviar mi sufrimiento, qué puedo hacer para el futuro, no volver a cometer esta situación. Entonces ya no estoy desde este lugar de pobre de mí, lo que me está sucediendo, o no me tendría que suceder esto, sino que lo acepto y lo veo con una distancia emocional. Tenemos la regulación de emociones, porque al permitir y validar todo nuestro repertorio emocional, no solo estas emociones agradables, comienzo a tener mayores chances de ver cómo voy a responder ante ellas. Si nunca me permito la tristeza, nunca voy a saber cómo actuar ante la tristeza. Entonces, mientras más la permita, más puedo ir puliendo esa respuesta de cómo voy a expresarla, de cómo voy a gestionar esas emociones. ¿Alguna duda hasta aquí? Rumiación, ok. La rumiación es cuando nos quedamos apegados a un diálogo interno y comenzamos a tener como pensamientos enciclados. ¿Sí? Es como viene del acto de que hacen las vacas cuando comen, que mastican y vuelven a masticar y vuelven a masticar ese bocado. Bueno, es lo mismo con nuestros pensamientos. Es como que si nos sucede algo que no estaba previsto en nuestros planes y nos genera insatisfacción, tenemos pensamientos enciclados, repetitivos. Una y otra vez pienso lo mismo y no puedo salir de ahí. Es como que ese bucle incesante de pensamiento termina generando todo ese desgaste energético. Sería repetitivo, completamente. Ahora lo del apego lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, más adelante les comenté que íbamos a hablar de por qué necesitábamos trabajar autocompasión en vez de autoestima. Entonces, acá vamos a ver qué es la autoestima, ¿sí? La autoestima seguramente la han conocido y saben más o menos qué es, porque es algo muy nombrado y ha sido el objetivo de la psicología durante años. Por mucho tiempo se nos ha vendido como un remedio que nos cura muchísimos males y que debemos tener todos para ser felices.
Es más, muchas veces las personas vienen a consulta diciendo, quiero mejorar mi autoestima, quiero conseguir una autoestima elevada, quiero tener tal autoestima, si es como una receta, un remedio, algo que nos va a asegurar que simplemente seamos felices, que estemos bien. Pero el problema con la autoestima es que es muy fluctuante. Implica una autoevaluación personal en donde me evalúo a mí misma, pero en comparación con los demás, ¿sí? Para comprobar si estoy por encima o por debajo del resto. Si estoy por encima, por supuesto, mi autoestima aumenta. Si estoy por debajo del resto, mi autoestima disminuye. También si hay cosas que me gustan y de mí misma y que son valoradas socialmente, aumenta mi autoestima. Si hay cosas que descubro en mí misma que no me gustan tanto, como por ejemplo cierta parte de mi cuerpo y que no es valorado socialmente, no sé, un rollito, alguna cosita que sea juzgado socialmente, disminuye mi autoestima. Entonces, con esto no quiero decir que la autoestima no sea necesaria, es parte fundamental de nuestro autoconcepto y de la relación con nosotros mismos, pero no es lo único que necesitamos. Y lo que más nos va a acompañar y va a ser como esta relación perdurable, estable, genuina e incondicional va a ser la autocompasión, porque la autocompasión es lo que está ligado a un amor incondicional hacia nosotros. No es que aparece si tengo X características o si me va bien en tal cosa, simplemente está ahí. Es un amor incondicional que nace hacia nosotros mismos, que no está ligado a nuestros éxitos o a nuestros fracasos, ¿sí? Entonces acá tenemos un cuadro comparativo que es muy ilustrativo. A ver si se ve ya. Que es un poco las diferencias entre autoestima y autocompasión. La autoestima responde a la pregunta, ¿sos suficientemente bueno? Mientras que la autocompasión responde a la pregunta, ¿qué necesito para ser feliz? La autoestima está basada en esta autoevaluación global donde necesito conseguir metas, necesito ser exitoso, necesito tener X auto, necesito tener X bien material para tener un buen autoestima, mientras que la autocompasión simplemente busca cuidarse y darse afecto cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor. En la autoestima tengo una comparación social donde me veo con mi regla para ver si estoy siendo mejor o peor que el otro y nos aleja de los demás, nos genera esa desconexión, ese aislamiento en donde nos sentimos tan solos, mientras que la autocompasión genera esta conexión con los otros, nos acerca, nos da esa relación de humanidad compartida, ese sentimiento de todos somos partes de algo, el sentirnos, el pertenecer. En la autoestima va a depender si hay éxito o no hay éxito. Y muchas veces en nuestra vida no vamos a tener siempre éxito. Hay veces que ganamos, hay veces que perdemos y también la pérdida y los problemas forman parte de la experiencia humana, experiencia de la vida, mientras que la autocompasión no depende de ningún otro factor. Siempre está disponible. Esta relación de amor incondicional siempre está con nosotros y nos acompaña a donde vayamos. La gran diferencia entre los circuitos cerebrales, por así decir, es de que el autoestima activa el sistema de logro y recompensa. Ahora mismo se los voy a explicar. Sé que por ahí no lo entienden ya de primeras, pero ya se los explico para ponerlos en detalle. Mientras que la autocompasión activa los sistemas de calma, los sistemas de satisfacción, ¿sí? Esto activa distintos neurotransmisores en nuestro cerebro y por eso los distintos beneficios, ¿no? ¿Hasta ahora hay alguna duda de autoestima, autocompasión? La diferencia en autoconfianza es una parte de la autoestima, es un componente de la autoestima, la autoconfianza, que es cuando puedo confiar en mis capacidades, en mí mismo, y viene un poco desde la percepción del autoconcepto, de lo que soy capaz de lograr, o sea, forma parte de la autoestima. No sé si me explico, Kelly. ¿Alguna otra duda? Gracias a ti. Entonces aquí les voy a explicar lo que les comenté recién.
Paul Hilbert, quien es el creador de la terapia centrada en compasión y a quien le debemos gran parte de esta investigación y porque estamos hablando de autocompasión y no de autoestima, plantea que hay 3 sistemas de regulación emocional. Estos son los sistemas de satisfacción y calma, el sistema de amenaza y protección y el sistema de logros. Todos estos sistemas son igual de importantes para nosotros, ¿sí? No hay ningún sistema bueno o malo, ningún sistema que debemos evitar y no activar, pero lo que se busca es que haya un equilibrio entre ellos, que todos puedan convivir, no que haya una sobreactivación de alguno u otro, ¿sí? Entonces, en el sistema de amenaza y protección, porque es bueno que se active, porque si se activa vamos a poder protegernos, vamos a poder tener reacciones defensivas, de huida, de lucha, ¿sí? La respuesta lo requiere y vamos a poder segregar estos neurotransmisores de adrenalina y cortisol, ese estrés que tenemos que se llama el estrés bueno y el estrés malo, no sé si alguna vez lo escucharon así, el estrés que se activa antes de hacer alguna actividad, de hacer alguna tarea. Por ejemplo, antes de entrar al webinar tenía activado mi sistema de amenaza y protección y mi sistema de logro, ahora les explico por qué, pero necesitaba como ese shock de adrenalina y de cortisol para preparar mi webinar, para preparar mi charla, para buscar ejercicios, para que todo esté andando bien. Entonces, gracias a esas emociones, a esos neurotransmisores, pude adaptarme al contexto, pude generar una respuesta adaptativa. El sistema de logro está basado en la consecución de nuestras metas, de nuestros recursos, y se activa cada vez que necesitamos satisfacer necesidades de comida, de sexo, amistad, posicionamiento, reconocimiento. Es lo que nos ayuda a buscar objetivos externos y nos produce placer y bienestar. Acá se activa el neurotransmisor de dopamina. Y el sistema de satisfacción, calma y seguridad es la base biológica del apego. Es lo que desarrollamos desde que somos niños, desde nuestras primeras figuras, ¿sí? Depende de la relación que hemos tenido con nuestros cuidadores, que vamos a poder tener estas conductas de afecto, de cuidado hacia nosotros mismos, hacia los demás, que nos vamos a poder proporcionar seguridad, paz, alegría, ¿sí? Y los neurotransmisores que se activan son los opiáceos endógenos y la oxitocina. Esto no quiere decir que si no tuvimos relaciones con nuestros cuidadores, quizá del todo recíprocas o más bien como del todo funcionales, no hayamos desarrollado este sistema de satisfacción o calma, porque lo desarrollamos a lo largo de toda nuestra vida, y acá es donde entra el mecanismo principal de la autocompasión y el mindfulness, ya que la autocompasión lo que hace es que generemos, que potenciemos este sistema de calma y de seguridad, igual que el mindfulness, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando este sistema de amenaza y de protección está alterado? Vamos a quedar paralizados, ¿sí? Vamos a quedar paralizados ante emociones como el miedo, la ansiedad, emociones de paranoia, ¿sí? Generamos respuestas evitativas a situaciones que no son amenazantes. Quedamos como un poco paralizados ante esas emociones, ¿sí? Ante la lucha, la defensa o la huida, y hay un aumento de cortisol que provoca luego todos estos efectos nocivos en nuestro cuerpo, ¿sí? Que son tan conocidos por todos nosotros, el efecto del estrés en nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando este sistema de logro está alterado? Corremos el riesgo de generar adicciones y conductas impulsivas, ¿sí? Podemos tener conductas impulsivas en todos ámbitos, como la conducta impulsiva en la comida, en el sexo, en el trabajo. Generamos como esta adicción al trabajo de todo el tiempo conseguir y conseguir metas, y esta búsqueda incesante de objetivos que nunca termina. Recién les decía de que la autoestima está relacionada con este sistema de logros. Entonces, cada vez que estamos generando nuevas metas, nuevos proyectos, se activa ese sistema de logros. Entonces,
es muy distinto el mecanismo de activación de la autocompasión que activa este sistema de satisfacción y calma. ¿Por qué? Porque los estudios demuestran que este sistema va a equilibrar, ¿sí? El sistema de satisfacción y calma va a equilibrar el sistema de amenaza y protección y el de sistema de logros. Es decir, de que ahí es donde se genera la homeostasis. Mientras más potenciado y desarrollado tenga mi sistema de satisfacción y calma, que lo hago con la práctica continuada de mindfulness y de autocompasión, mejor van a funcionar estos dos sistemas, ¿sí? Es común que cuando está tan activado este sistema de amenaza y protección, estemos hipervigilantes y con estados de ansiedad intensos, ¿sí? Y cuando estamos con este sistema de logros muy hiperestimulado, tengamos adicciones a algo. Alguna adicción va a haber, ¿sí? Entonces, ¿se entiende un poco por qué es importante la autocompasión? ¿Cuál es el mecanismo principal? ¿Cómo activa ese sistema de calma y regula estos otros dos? ¿Sí? Pero quiero que también se entienda que no son malos estos sistemas, ¿sí? Ninguno de los tres es malo, son todos importantes, todos tienen que funcionar con el correcto equilibrio. Sí, correcto. El sistema de logros es el sistema en el que estás feliz por haber logrado algo que antes no podrías. Sí, sí. Por eso forma parte de nuestra vida, no es que está mal. Por supuesto que lo necesitamos para conseguir ciertas metas, ciertos proyectos. La autocompasión es muy distinta a la resignación, ¿sí? Porque en la resignación simplemente me estoy dando por vencido. Estoy desde esta situación de victimismo, de pasividad, donde no puedo hacer nada al respecto. Ya está, me doy por vencido y me quedo a llorar y sin ningún accionar. En cambio, en la autocompasión, contacto con mi sufrimiento, puedo darme cuenta que estoy sufriendo y tomo el compromiso de en un futuro ver qué puedo hacer para trabajar esa situación, ¿sí? Entonces voy hacia una posición activa, no me quedo de no puedo hacer nada. Entonces, por ejemplo, una persona que dice que tiene una autoestima alta sería porque quizá físicamente se quiere, está feliz con su vida laboral y económica, pero quizá no tiene por qué ser una persona autocompasiva. Exactamente, Nelly. Así es, ¿sí? Esta persona generalmente que está con tantas metas, quizá materiales o físicamente logradas, va a tener una autoestima alta, que eso también va a tener una buena relación con ella misma, pero, por ejemplo, si pierde el trabajo o si engorda unos kilos, esa persona se le cae todo lo que consiguió. Ya no puede seguir manteniendo esa relación amorosa consigo mismo. Sí, sí, también. Mari. La autocompasión y mindfulness puede ayudar en el procesamiento del trauma, por supuesto. Incluso hay un mindfulness enfocado directamente a trauma. Sí, que es siempre un poco lo que se alerta, por así decir, en estos grupos de autocompasión, que son muy movilizantes emocionalmente, porque se tocan temas muy profundos, se va desde nuestra infancia, nuestro sistema de apego, la relación con nuestros padres. Entonces, solemos revolver un poquito esas emociones y suele ser como un poco transitar esas tristezas, esos enojos, esas emociones reprimidas que no han salido a flote. Entonces podemos tener esa percepción de que estamos empeorando y que nos está haciendo peor, pero en realidad lo único que estamos haciendo es una liberación emocional siempre que lo hagamos desde esta posición de aceptación, de actividad hacia algo en concreto, sino desde esta pasividad y ese victimismo. A mí me gusta mucho usar una metáfora que siempre se los digo a mis consultantes y es un poco lo que vamos a hacer en un ratito en una pequeña meditación para que se lleven y la practiquen en sus casas. Supongamos que estás por iniciar un viaje muy largo, ¿sí? Un viaje muy largo que lo has planificado durante mucho tiempo con un amigo.
van a tener que pasar por un montón de obstáculos, de desafíos, van a pasar muchas cosas en el medio. Y obviamente nosotros queremos llevar el viaje lo más en paz posible. Queremos pasarla bien en ese viaje porque hemos invertido nuestro tiempo, nuestro dinero y porque queremos tratar de mantener esa relación con esa persona, ¿verdad? Entonces, cuando surja alguna dificultad, que por supuesto las habrá, como en todo viaje siempre surgen imprevistos, siempre surgen situaciones que no tenemos contempladas. Entonces, cuando surja un imprevisto, ¿cómo me gustaría hablarle a esa persona? ¿Cómo le hablaría? ¿Con qué tono de voz? ¿Con qué palabras? ¿Cuál sería mi orientación, mi apertura hacia ese problema? ¿Cuál sería mi predisposición? Seguramente que si le hablo con un tono de voz crítico, hostil, si un poco también utilizo palabras negativas, lo insulto, por ejemplo, lo grito o hago como esto de castigarlo, como nos castigamos a nosotros, ¿cómo creen que llevaríamos ese viaje? ¿Cómo iría el viaje de ahí en más? Seguramente fatal. Nos sentiríamos muy mal, sentiríamos que cada vez hay más tensión, que no lo vamos a poder pasar bien, que sí o sí alguien va a tener que intentar llegar a un acuerdo, llegar a una mediación. Bueno, ese amigo es nuestra voz interior. Y nuestra meta en la autocompasión es generar esa voz compasiva con nosotros mismos, poder activar ese diálogo compasivo, porque esa voz nos va a acompañar durante todo nuestro viaje y necesitamos tener una relación amorosa, una relación de respeto con nosotros mismos. Hay una frase de Rumi que habla de que la herida es el lugar por donde entra la luz en nosotros, y a mí me gusta mucho porque refleja que el dolor es parte de nuestra vida y que muchas veces cuando queremos negar el dolor, vamos a negar el aprendizaje y vamos a negar todo lo bueno que podemos ver en eso, y no desde un positivismo tóxico, porque si no podemos confundir esto de la autocompasión con el, bueno, sé feliz, o si te duele, pon la otra mejilla y no lo sientas, sino desde un lugar de verdadero aprendizaje, de vivir ese dolor con plenitud, no desde esa resignación que hablábamos al inicio. Vamos a hacer una pequeña práctica para ir cerrando esta sesión, si les parece, y luego veo si hay más preguntas. Volvemos a ponernos en nuestra postura de meditación. Ponemos nuestros pies en el suelo. Recuerden que pueden dejar sus ojos abiertos, pueden cerrarlos, si así lo gustan. Quiero que por algunos momentos contacten alguna situación de los últimos días en los que te hayas sentido mal por algún error que hayas cometido y haya surgido esa voz crítica. Contactamos con esa voz crítica y la dejamos hablar con una actitud curiosa, amable, con aceptación, tomando nota de lo que dice, tanto del contenido de la crítica como del tono
y de la emoción asociada. Intentamos etiquetar la emoción que transmite esta voz crítica. ¿Qué emoción transmite? ¿Es ira, enojo, desprecio, tristeza? ¿Miedo? Tómate unos momentos para identificar el contenido y la emoción de esa voz crítica. Y a continuación vamos a intentar identificar cómo nace esta voz crítica en nosotros. Surge a partir de nuestras primeras figuras cuidadoras como nuestros padres, algún educador, alguna persona conocida que me haya hecho esa crítica y luego la internalicé. Si esa voz crítica fuera humana, ¿qué forma tendría? ¿Sería un hombre, una mujer? ¿Sería algún objeto incluso? ¿O algún animal? Visualízate por unos segundos sentado frente a tu crítica, intentando razonar con esa autocrítica como si fuera una persona. ¿Qué quiere esta crítica? ¿Qué quiere conseguir? ¿Algún objetivo? ¿Alguna característica? ¿Puedes identificar qué es lo que quiere? No necesariamente tiene que ser algo malo, a pesar de que nos haga sentir mal esa autocrítica. Muchas veces tiene algún objetivo bueno para nosotros, como por ejemplo conseguir X cosa, o que no te equivoques nunca, que nadie se ría de ti, que no te conviertas en una fracasada, fracasado.
¿Qué sería lo que más miedo te daría si te abandonara tu autocrítica? Intenta pensar por unos segundos en ello. Vamos a conectar con cada una de estas respuestas. Y cuando me sienta listo, lista, poco a poco voy volviendo a conectar con mi cuerpo, con mis sensaciones corporales. Voy abriendo mis ojos si lo necesito, estirando mi cuerpo. Bien, un poco el objetivo de esta práctica fue poder conocer esa voz crítica, cómo nace, qué objetivos tiene y cuáles son los miedos que tenemos para abandonar esa voz crítica. Es muy importante porque muchas veces cuando contactamos con esta respuesta de qué puede pasar si abandonamos esa voz crítica, tenemos miedos a no ser suficiente, a no lograr lo que queremos en nuestra vida, a no automotivarnos. Y es necesario que seamos bien conscientes de eso para que podamos trabajarlo necesariamente, porque ya hablamos al inicio que nada tiene que ver este sistema de aprendizaje, de cómo aprendo, a cómo creo que aprendo, ¿sí? Muchas veces pienso que voy a aprender si me marco desde el error y desde el castigo, cuando en realidad está inhibido mi centro de aprendizaje. Así que es necesario que contacte con toda esa información para que pueda cuestionarla y que pueda estar abierto a esta evidencia que tiene la ciencia para mostrarnos de cómo en realidad podemos ir aprendiendo a motivarnos y a tener esta relación armoniosa, amorosa con nosotros mismos. Muchas gracias a todos que estuvieron aquí, que se conectaron, que se quedaron hasta el final. Y quiero invitarlos a un reto gratuito donde vamos a estar por 5 días habitando el presente. Vamos a tener ejercicios de mindfulness, de autocompasión. La idea es de que con reflexiones y con algunas meditaciones guiadas podamos reconectar con la sabiduría que hay en nuestro cuerpo y que podamos disfrutar de todos estos beneficios que tiene la autocompasión y la atención plena en nuestra vida diaria. En el enlace que está acá en el chat, se los vuelvo a colocar por si no lo vieron, se pueden unir directamente al canal de Telegram. Si se unen por ahí, van a poder entrar directo. Sí. Si hay algún problema, también pueden ponerme, ahí estoy leyendo algunos mensajes que me quedaron. Si hay algún problema con el enlace o lo que sea, pueden avisarme por mi Instagram. Bien. Quiero dejarles otro enlace por acá. Gracias a todos porque se quedaron hasta el final. Qué bueno que les gustó la meditación.